Hoy en día la sexualidad sigue siendo un tema tabú dentro de la sociedad, tanto para niños y adolescentes como para los adultos, quienes omiten este tema por miedo, vergüenza, etcétera. Pero siempre surge la problemática de qué es la sexualidad en sí, qué factores abarca y cómo influye en nuestra vida diaria. Por lo tanto, nosotros consideramos que debe existir una sexualidad sin tabúes. Muchas personas no saben cómo definir la sexualidad y permanecen en la ignorancia, creando una versión errada de esta misma. La Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 2006 nos menciona que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, que abarca tanto al sexo como las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y las orientaciones sexuales. Se presenta a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Esto quiere decir que la sexualidad no solo es el hecho de mantener relaciones sexuales, sino que va más allá de eso, abarcando todo lo que la persona es y siente cuando disfruta su sexualidad con libertad, pero sobre todo con responsabilidad. Hablemos sobre la historia de la sexualidad. Esta evolucionó junto con la mentalidad del ser humano. Comenzó en la prehistoria como una simple satisfacción del impulso reproductivo. Luego ocupó un sitio muy importante en las creencias religiosas para luego ser perseguida y reprimida por la sociedad. Antes de la década de los 90, la educación sexual era casi inexistente, porque claramente había que conservarse casto hasta el matrimonio. En 1930 ya habían varias escuelas en diferentes países en donde se comenzaba a dar clases muy básicas de educación sexual. Después de la Segunda Guerra Mundial, debido a un boom de nacimientos, surgió una preocupación por las tendencias demográficas y se vio necesario hablar de la pubertad y el embarazo. Claro que solo se hablaba de las prácticas sexuales dentro del matrimonio heterosexual. Después, con el surgimiento de la pandemia del VIH, la educación sexual se vuelve un tema de salud público y con la llamada generación X, en plena adolescencia, se hacen algunos esfuerzos por mejorar la educación sexual. Empiezan a haber pláticas escolares sobre embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Esto es para mínimo asustarlos un poco. Con los millennials se sigue avanzando, pero la educación sigue siendo escuálida. Actualmente hay dos formas principales en las que se enseña educación sexual, aunque varía el enfoque y contenido. La primera es la educación de abstinencia. Esta pretende evitar o atrasar lo más posible las relaciones sexuales. Los programas más rigurosos desincentivan cualquier práctica sexual. Se enfoca en dar explicaciones del desarrollo desde un punto de vista biológico y se hace énfasis en los riesgos como el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. Y por otro lado tenemos a la educación sexual integral. Esta incluye todos los aspectos de la sexualidad como imagen corporal, relaciones emocionales y sus responsabilidades, anatomía, actividad sexual, reproducción, edad de consentimiento, salud y derechos reproductivos, métodos anticonceptivos, planeación familiar, género, orientación sexual, placer, toma de decisiones, comunicación y enfermedades de transmisión sexual. También valores. Con esto pareciera que se les está dando bastante información a los niños y puede que muchos padres e instituciones no estén de acuerdo, pero la evidencia es contundente. La educación basada en la abstinencia no sirve, no funciona. En Estados Unidos se promovió un programa. Se realizó un estudio para ver los resultados y no fue lo que se esperaba. Se encontró que entre el grupo bajo la abstinencia y el grupo con un programa estándar no había diferencias en la abstinencia sexual ni tampoco en la edad de la iniciación sexual. Lo que sí se observó fue que los alumnos que estaban en el programa de abstinencia no reportaban problemas por el uso de condones. Pero por eso surgió una consternación de que la educación de abstinencia viola los derechos humanos
ya que la falta de información y herramientas los hace más propensos a las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Y otros estudios encontraron que los programas de abstinencia tienen una mayor tasa de embarazos en comparación con la educación sexual integral, mientras que la educación sexual integral, junto con el acceso a métodos de control de natalidad, mostró una mejor eficacia. En Estados Unidos, después de haber promovido e invertido en un programa de abstinencia de 4 años, se realizó un estudio para ver los resultados y no fue lo que se esperaba. Se encontró que entre el grupo bajo el programa y un grupo estándar no había diferencia en la abstinencia sexual ni tampoco en la edad de iniciación. Lo que sí se encontró fue que los alumnos que habían estado en el programa no reportaban que el uso de condones fuera efectivo para la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Por eso surgió una consternación de que la educación de abstinencia viola los derechos humanos de los adolescentes, ya que la falta de información y herramientas los hace más propensos y vulnerables a las enfermedades de transmisión sexual, incluida el VIH. Otros estudios han encontrado que los programas de abstinencia tienen una mayor tasa de embarazos en comparación con la educación sexual integral, mientras que la educación integral, junto con acceso a métodos de control de la natalidad, ha mostrado la mayor eficacia. Uno de los programas más competentes es el de Países Bajos. La sexualidad se muestra como algo placentero. Las personas de este país relatan su primera vez como vivida y deseada, mientras que 2 de cada 3 personas en Estados Unidos se arrepienten de no haber esperado más. En Países Bajos, la edad promedio en la que los adolescentes tienen su primera relación sexual es a los 17, mientras que en Estados Unidos es a los 15.6. Los neerlandeses tienen una de las tasas más bajas. Por cada 1000 embarazos, 2.5 son de madres adolescentes de entre 15 a 19 años, mientras que en México 70.6 embarazos son de madres adolescentes, algo sumamente preocupante si se considera que el embarazo y el parto son la causa número 1 de muertes en las chicas de 15 a 19 años en el mundo. Bueno, continuando con el tema, vamos a abordar lo que es cómo afecta la cultura y la religión a lo que es la sexualidad. Bueno, menciono primero lo que dijo Andina, publicado por RPP Noticias en el año 2019, que solamente el 60%, bueno, el 60% de padres no comunican con sus hijos estos temas de sexualidad. Que son muy importantes en realidad, ¿no? Para el desarrollo también de sus hijos. Y muchas veces esto no lo hacen por tipo miedo de hablar del tema, algún tabú que tengan, pena y también falta de tiempo para pasarlo con sus hijos y tal vez compartir esta información. Lo cual hace que tal vez ellos recurran a amigos con sus amigos que realmente no saben más que ellos o un poco más, y también recurren a lo que es el internet, que tiene información tal vez distorsionada y realmente se aleja de lo que es lo que ellos quieren buscar. Entonces estamos mal en eso. Existen principalmente 3 factores que afectan la opinión de género y sexualidad que tienen las personas. Por ejemplo, tenemos lo que es la ley, la religión y las normas sociales. Comenzando por lo que es la ley, podemos decir que las mujeres están restringidas de ciertos aspectos, como en la economía, lo que es también algunas restricciones para la vivienda, para las propiedades que pueda adquirir una mujer. Y ellas están vulnerables sobre todo a estas discriminaciones y también pueden ser víctimas de tráfico trata de personas. En la religión tenemos principalmente lo que es la sexualidad, ya que ellos ven como inmoral las relaciones antes del matrimonio y solamente con fines reproductivos.
Entonces eso es lo que ven bien, pero ven mal lo que es tal vez la búsqueda del placer en una relación o en una pareja. Entonces ven como inmoral tener relaciones tal vez fuera del matrimonio y que no sea también una pareja heterosexual. Por último tenemos lo que es las normas sociales, que también podemos ver una doble moral en esto, ya que a veces restringen a la mujer poder tener relaciones sexuales antes del matrimonio y alegan de que deberían ser como mantenerse puras hasta el matrimonio, pero en cambio en el varón fomentan esta idea de poder tener relaciones sexuales antes del matrimonio y no se les ve mal. Entonces debemos cambiar tal vez ese pensamiento y en sí comunicarnos más con nuestros padres, al menos que ellos también se den cuenta de que pueden manejar esto con nosotros y hablarlo poco a poco, sin tener miedo o tal vez el tabú de hablar de esos temas. Y bueno, antes de llegar ya a lo que es la conclusión, quisiera mencionar también que los padres en sí deben mantener una mejor comunicación con sus hijos, ya que gracias a la información de internet o a sus amigos que en sí pueden saber casi nada también del tema de lo que es la sexualidad, ya que pueden ser muy jóvenes, hablarlo mejor con sus hijos y ya sea que no hablen a profundidad, siempre que tengan como presente qué es lo que implica tener una sexualidad y disfrutar de una sexualidad saludable y sin tener el riesgo de que tal vez nos pase algo. No solo se remite a la acción de coito entre la pareja, sino que es todo lo que la persona es o siente. Existen dos sexualidades, educación sexual integral, que es muy criticada por la Iglesia y los conservadores, y la educación de la abstinencia, que como se demostró en el programa de Estados Unidos, donde no resultó, no es muy verídica. Además, esa creencia de que los padres no deben hablar de sexualidad con los hijos es un argumento sin fundamentos que se escuda detrás de los tabús que pone la sociedad. Los niños que aunque no se les hable de sexualidad, buscan por ellos mismos la información ya sea en internet o en amigos, topándose con una idea equivocada de la sexualidad o con mitos falsos que circulan dentro de su círculo de conocidos. Todo esto refuerza la idea de que debería existir una sexualidad sin tabúes.